A lo largo de la historia de la humanidad han existido numerosos artefactos y figuras que representan a seres avanzados, llegados desde el cielo, poseedores de una tecnología superior y capaces de impulsar el desarrollo de la civilización humana. Algunas de las culturas prehistóricas más antiguas plasmaron lo que vieron en innumerables pinturas rupestres, donde se representan figuras humanoides, descendiendo de vehículos de otro mundo. Las reprodujeron en figurillas y tallas como seres que portaban sofisticados trajes espaciales o rasgos claramente no humanos. Eran simples mitos y símbolos creados por mentes primitivas que intentaban explicar fenómenos naturales, o eran registros literales de encuentros que desafiaban toda comprensión. A lo largo de distintos continentes, estas representaciones comparten sorprendentes similitudes en forma, postura y tecnología, lo que sugiere un origen común más que una imaginación aislada. Si estas imágenes se interpretan como testimonios directos en lugar de alegorías, plantean la inquietante posibilidad de que la civilización humana haya sido influenciada por visitantes mucho más avanzados que nosotros. En lo más profundo de una cueva en la región de Charama, en India, se descubrieron en 2014 algunas de las pinturas rupestres más misteriosas jamás halladas, con una antigüedad de aproximadamente 10.000 a.C. Las figuras representadas no se parecen a ningún arte prehistórico típico, ya que parecen mostrar seres con rasgos no humanos, cabezas alargadas, ojos grandes y tocados, y trajes que recuerdan a los trajes espaciales. Más extraño aún es el hecho de que estos seres aparecen junto a un objeto de forma circular, interpretado como una nave voladora en posición de aterrizaje con 3 patas. Por estas razones, muchos se refieren a los dibujos como los alienígenas de Charama. Las propias pinturas dejaron atónito al gobierno indio, que en 2018 llevó a cabo un estudio con la colaboración de la NASA, la cual envió un equipo para investigarlas. Sin embargo, nunca se hizo pública ninguna conclusión. Pinturas rupestres aborígenes de 6.000 años de antigüedad en el norte de Australia representan seres humanoides similares con ojos y cabezas, grandes rostros pálidos y lo que parecen ser cascos espaciales. Carecen de bocas definidas o expresiones faciales. Y para los observadores modernos, estos rasgos guardan un sorprendente parecido con las representaciones contemporáneas de extraterrestres, lo que ha generado un intenso debate sobre su verdadero significado. Los ejemplos más conocidos son las pinturas rupestres Wandjina, que las tradiciones aborígenes describen como poderosos seres del cielo que descendieron de los cielos en tiempos antiguos. Según la tradición oral, los Wandjina eran creadores y legisladores que modelaron la tierra, trajeron la lluvia y enseñaron a la humanidad cómo vivir. Lo que resulta aún más extraño es que en varias pinturas aparecen incluso vehículos voladores con un claro parecido a las interpretaciones modernas de los ovnis. Lo que hace que estas pinturas sean especialmente llamativas es su repetición a lo largo de grandes distancias y prolongados periodos de tiempo, lo que sugiere que representan algo más que simples mitos o imaginación artística. Las figuras aparecen a menudo en poses de autoridad, rodeadas de símbolos vinculados al clima, la luz y las fuerzas cósmicas, lo que refuerza la idea de que eran percibidas como seres venidos de lo alto y no como ancestros terrenales. En Utah, en el norte de América, encontramos petroglifos aún más enigmáticos que datan de hace 4.000 años y que también representan extraños seres de otro mundo, con lo que parecen ser cascos espaciales con antenas y un ovni entre ellos. Son estas representaciones de un encuentro extraterrestre antiguo que los nativos americanos registraron hace miles de años. Los seres tienen un aspecto notablemente diferente, mucho más altos que los humanos y animales de menor tamaño que aparecen a su lado. Existe otro petroglifo que representa una nave espacial circular de 3 patas, con un alto ser humanoide de pie frente a ella. A la derecha vemos una figura humana bastante más pequeña junto a unos animales. Podría tratarse del registro de un encuentro no terrestre en la historia antigua de los nativos americanos. En este petroglifo vemos 2 seres con antenas, un ovni sobre ellos y un extraño objeto con forma de caja frente a ellos. ¿Podría este objeto con forma de caja estar relacionado con los extraños bolsos con forma de caja representados en todo el mundo, desde Sumeria hasta Mesoamérica, pasando por Asia? Curiosamente, en una de las tallas vemos este extraño objeto con forma de antena.
Este objeto evoca de inmediato comparaciones con uno de los hallazgos más desconcertantes jamás realizados en el fondo del océano Antártico, la antena El Tanin. Descubierta en 1964 por el buque de investigación estadounidense El Tanin, el objeto apareció en fotografías de aguas profundas como una estructura metálica similar a un mástil que sobresalía verticalmente del lecho marino, con brazos simétricos que se extendían hacia los lados. Lo que impactó a los científicos no fue solo su precisión geométrica, sino el hecho de que se encontrara en posición vertical sobre sedimento blando a una profundidad de casi 4.000 metros, un entorno en el que ninguna tecnología humana conocida habría podido colocarla en aquella época. En las tradiciones orales de la nación, Navajo existen relatos recurrentes sobre poderosos seres no humanos que descendieron del cielo y desempeñaron un papel en la formación del mundo durante los albores de la humanidad. En algunas versiones de estas historias están asociados con el pueblo sagrado, entidades que llegaron de los cielos durante mundos anteriores y guiaron a los humanos a través de periodos de creación, destrucción y renovación. Investigadores alternativos sostienen que ciertos detalles de estas tradiciones orales se asemejan más a descripciones de visitantes extraterrestres que a entidades puramente espirituales. Se dice que estos seres viajan entre mundos, aparecen de repente, transmiten conocimiento y regresan al cielo, motivos que se corresponden estrechamente con los conceptos modernos de inteligencia no terrestre. Es importante señalar que estos seres no son retratados como dioses que exigen adoración, sino como maestros y supervisores que interactúan directamente con humanos y animales. Esto refleja la forma en que las extrañas figuras humanoides de los petroglifos cercanos de Utah suelen representarse junto a las personas y no por encima de ellas en una jerarquía divina. ¿Podrían todos estos encuentros en distintos rincones del mundo, o al menos algunos de ellos ser relatos históricos reales de visitas no humanas que los antiguos intentaron transmitirnos? ¿O son todas estas simples expresiones artísticas que deberíamos ignorar sin más? En Valcamonica, Italia, encontramos algunas de las tallas rupestres prehistóricas más antiguas, las más tempranas, de las cuales datan de hace 10.000 años. Muchas de las figuras allí talladas representan lo que parecen ser seres humanoides con cascos de astronauta. Los seres sostienen algún tipo de dispositivos que muchos interpretan como tecnología. Más extraño aún es el hecho de que sobre estos seres hay una talla que muchos interpretan como una nave alienígena. Podemos ver algo similar en América con los artefactos Quimbaya, piezas de oro de 1000 años de antigüedad que representan aviones, o el artefacto de Topracale, una figurilla de 3000 años de antigüedad que representa un vehículo volador. Están también las famosas vimanas de la antigua India, los llamados carros voladores de los dioses. En 1897, una enigmática e inquietante escultura fue desenterrada en el sureste de España, como nada que los arqueólogos hubieran visto antes. Conocida hoy como la Dama de Elche, este busto de piedra caliza data de aproximadamente el siglo IV a.C. La estatua muestra a una mujer con un rostro sereno y de gran detalle, pero lo que verdaderamente cautiva a los observadores es su elaborado tocado, dos enormes objetos circulares colocados simétricamente a cada lado de su cabeza, unidos por complejas bandas y ornamentos. La arqueología convencional los interpreta como joyería ceremonial, posiblemente indicativa de estatus noble o significado religioso. Sin embargo, muchos investigadores e historiadores alternativos sostienen que el diseño es demasiado complejo, simétrico y mecánico para ser un simple adorno. Algunos sugieren que el tocado se asemeja a dispositivos tecnológicos avanzados, como equipos de comunicación o sistemas de soporte vital, muy por encima de las capacidades conocidas de las culturas ibéricas antiguas. Podemos ver lo mismo en numerosos artefactos mayas, como este, que también presentan tocados con características tecnológicas. Muchos interpretan esta escultura como un antiguo astronauta con casco. La escultura tiene casi 3000 años de antigüedad y fue hallada en Guatemala. Además del casco espacial, podemos ver lo que parece ser un aparato de respiración unido a él. El parecido con nuestros astronautas modernos es asombroso. La pregunta es, ¿cómo fue todo esto posible hace miles de años? Esta antigua figura de Xochipala, México, representa exactamente lo mismo, un hombre vestido con un traje espacial. Y aquí hay otra encontrada entre las ruinas de una ciudad maya hoy desaparecida. ¿Son todas estas coincidencias?
Estas dos esculturas son aún más extrañas, ya que representan seres no humanos portando equipos avanzados. Los vieron los mayas. Uno de los grandes descubrimientos fue la tumba de Pacal el Grande, hallada en 1952 por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luillier en el interior del Templo de las Inscripciones. Oculta tras un pasadizo sellado, la cámara funeraria contenía un enorme sarcófago de piedra caliza que pesaba más de 7 toneladas. La tapa estaba intrincadamente tallada con una imagen de Pacal descendiendo al inframundo, una imagen muy conocida que muchos asocian con la representación de un antiguo astronauta. En el interior del sarcófago yacía el cuerpo de Pacal, cubierto de exquisitos ornamentos de jade y coronado por una finamente elaborada máscara funeraria, del mismo material que representaba su rostro joven e idealizado. El descubrimiento sigue siendo uno de los más significativos de la arqueología mesoamericana, pero la propia tapa avivó las teorías sobre los astronautas antiguos debido a su llamativo aspecto mecánico. Algunos interpretan el relieve como Pacal sentado en el interior de una nave espacial, con las manos en los controles, los pies sobre los pedales y llamas o gases de escape emergiendo por debajo. Las representaciones parecen más propias de sistemas de soporte vital y propulsión que de imágenes mitológicas. Si bien la arqueología convencional lo explica como una representación simbólica del viaje de Pacal al inframundo, el parecido visual con la maquinaria moderna sigue siendo una de las imágenes más citadas en el ámbito de los astronautas antiguos. En 2011, el modelador Paul Francis creó una réplica en 3D de la tapa que nos ofrece una representación visual aún más llamativa de la escena. El aparato nasal es conocido en la mitología maya como el dador de vida, lo que alimenta aún más la creencia de que un aparato de respiración que suministra aire es en sentido literal un dador de vida. Uno podría fijarse más detenidamente en esta talla olmeca del dios Quetzalcóatl. Nótese cómo Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, sostiene a un hombre que lleva un misterioso bolso. ¿No parece este hombre estar sentado dentro de algún tipo de máquina, quizás a los mandos de un vehículo volador? Dada la posición prominente del bolso, es posible que este fuera la fuente de energía que alimentaba dicha máquina. La pregunta se vuelve aún más intrigante cuando se examina esta talla de Veracruz, México, creada aproximadamente en la misma época. ¿No se parece de forma inquietante a un astronauta moderno portando un sistema personal de soporte vital? Aquí comenzamos a adentrarnos cada vez más en una madriguera sin fondo. Lo primero que hay que entender al hablar de las misteriosas tallas de bolsos es que no aparecen en unos pocos lugares ni en una sola región, sino literalmente en todo el mundo. Empezando por Mesopotamia, donde los bolsos aparecen en las obras de los sumerios, asirios y babilonios, los mitanios y los fenicios y los antiguos armenios. Cruzando el océano, los bolsos aparecen en obras mesoamericanas anteriores a los aztecas, mayas e incas, incluyendo los imperios olmeca y tolteca y las antiguas tribus de Veracruz. También aparecen en Asia en las obras de los hindúes de la India y las antiguas tribus de Indonesia. Fueron representados por los etruscos en Italia, el imperio hitita en Turquía y los antiguos ilirios. Incluso aparecen en los petroglifos Coso, creados por indígenas norteamericanos, y en el misterioso yacimiento de Gobekli Tepe, de 12.000 años de antigüedad. Podríamos seguir, pero el mensaje es claro: los bolsos están en todas partes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todas estas culturas antiguas representan lo mismo? ¿Podrían los bolsos tallados por culturas de todo el mundo guardar realmente los secretos de algún tipo de fuente de energía o tecnología antigua avanzada? En el país africano de Sierra Leona, mientras unos mineros excavaban en busca de diamantes, comenzaron a emerger unas misteriosas estatuas. Estas figuras de piedra eran conocidas como las estatuas Nomoli, y ninguna cultura conocida las reivindica como propias. Ninguna línea estilística definida las conecta con las civilizaciones circundantes y nunca se ha identificado con claridad su propósito. Lo que eleva el misterio no son solo las estatuas en sí, sino el lugar donde algunas de ellas fueron encontradas en 1991, en el interior de capas geológicas correspondientes al final de la última glaciación decenas de miles de años atrás. Se entiende convencionalmente que la humanidad de aquel tiempo estaba compuesta por pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores y no por artesanos capaces de tallar figuras complejas en piedra.
Las figuras representan humanoides híbridos, muchos con rasgos reptilianos o no humanos. Eran representaciones simbólicas, seres míticos o plasmaciones de algo presenciado en realidad. El detalle técnicamente más perturbador surge con el hallazgo atribuido a Angelo Pittoni en el interior de una de las estatuas Nomoli reptilianas. Pittoni supuestamente encontró un objeto metálico perfectamente esférico, compuesto de acero y cromo. Este único detalle derrumba las cronologías convencionales. La producción de acero no se conoce antes del tercer milenio antes de Cristo. El aislamiento del cromo se produjo en el siglo XVIII. Las esferas perfectas requieren técnicas de mecanizado o fundición controladas. ¿Significa eso que las estatuas fueron traídas por visitantes no humanos? Las explicaciones locales no describen a los Nomoli como dioses o animales, sino como seres desterrados del cielo, entidades cuya presencia precedió a los humanos modernos. Según las tradiciones orales, estos seres no podían ser mirados directamente y irradiaban una intensa luz, y fueron arrojados a la tierra como castigo. Desde un punto de vista antropológico, este lenguaje es llamativamente similar a las descripciones de castigos divinos o celestiales, presentes en todo el mundo antiguo. Tales relatos aparecen de forma independiente en las tradiciones mesopotámica egipcia, índica mesoamericana y abrahámica. Cuando culturas separadas, sin ningún contacto conocido entre sí, describen seres que descienden de los cielos, traen conocimiento, y luego desaparecen, los historiadores deben al menos reconocer el patrón. Y si estas historias preservan recuerdos distorsionados de una presencia real y tecnológicamente superior, aún más desconcertante es la sustancia conocida como piedra del cielo, supuestamente recuperada de la misma región. Sus propiedades: ligereza extrema, resistencia al ácido y al calor extremo, composición elemental anómala, y la presencia de compuestos orgánicos desconocidos no se corresponden con ningún mineral terrestre conocido. Según los informes, pruebas independientes realizadas en múltiples laboratorios no lograron clasificarla. La sugerencia de un geólogo moderno de que podría ser de origen no terrestre no se hace a la ligera. En la ciencia, afirmaciones de este tipo se evitan a menos que se hayan agotado todas las explicaciones convencionales. Lo que hace que la piedra del cielo resulte especialmente inquietante es su contexto cultural. Las leyendas locales afirman que cuando los seres cayeron, el propio cielo cayó con ellos, y sus fragmentos se convirtieron en piedras y diamantes. El desafío intelectual más poderoso a las explicaciones ortodoxas proviene del pueblo Dogon de Malí, documentado exhaustivamente por Marcel Griaule. Los Dogon poseían un conocimiento astronómico preciso del sistema estelar de Sirio, incluyendo la existencia, el periodo orbital, la densidad y la naturaleza de Sirio B mucho antes de que la astronomía moderna pudiera observarlo. Sirio B es invisible a simple vista y requiere óptica avanzada para ser detectado. Sin embargo, las tradiciones Dogon lo describen como extremadamente denso, pequeño y pesado, descriptores exactos de una enana blanca. La explicación de los Dogon es directa. Su conocimiento les fue transmitido por seres llamados los gnomos visitantes anfibios, que llegaron desde Sirio en una nave de fuego y enseñaron a la humanidad la ciencia, la agricultura y la cosmología. Lingüística y geográficamente, el parecido entre gnomos y nómoli es difícil de ignorar. Mali y Sierra Leona estuvieron una vez unidos bajo el imperio de Mali, lo que permitió la transmisión de una mitología compartida. A lo largo de los siglos, las historias se fragmentan, los símbolos cambian y los significados mutan. Los seres anfibios pueden convertirse en reptilianos. Los visitantes celestiales pueden convertirse en ángeles caídos. La tecnología puede convertirse en magia. Así es como funciona la memoria oral. No preservando hechos, sino preservando eventos en forma simbólica. Curiosamente, estatuas reptilianas también fueron descubiertas a miles de kilómetros de África, durante las excavaciones de la antigua cultura Ubaid del sur de Mesopotamia, una cultura presumeria que data de aproximadamente el 6500 a.C. Los arqueólogos desenterraron un pequeño número de figurillas profundamente perturbadoras, cuerpos humanoides, con cráneos alargados, ojos rasgados y rasgos faciales claramente reptilianos. ¿Por qué una de las civilizaciones más antiguas conocidas retrataría humanoides reptilianos? Si la intención fuera puramente simbólica.
¿Por qué elegir rasgos reptilianos, rasgos que se repiten en culturas sin ninguna relación entre sí a lo largo de todo el mundo? Incluso en Japón, donde se encontró esta figura reptiliana en el interior de un templo. Las figuras Zubayd no son anomalías aisladas. Aparecen en un momento de la historia en que la agricultura, la vida sedentaria, la arquitectura y la estratificación social estaban emergiendo rápidamente en Mesopotamia, sin ningún proceso de desarrollo previo claramente definido. El relato más convincente y detallado de los antiguos visitantes no humanos se encuentra en Sumer, donde miles de tablillas cuneiformes describen seres que descendieron de los cielos, crearon a la humanidad y gobernaron como dioses, registrando abiertamente sus acciones como eventos históricos y no como mitos. El peso de los dioses era aplastante, su esfuerzo insoportable. Que la carga recaiga sobre la humanidad. Esto es lo que estaba escrito en los versos más antiguos grabados en arcilla, un fragmento del relato de Atrahasis de Mesopotamia. Sin embargo, ¿y si estas figuras divinas no fueran simples leyendas? ¿Y si las historias apuntan a algo mucho más antiguo y extraño de lo que nos hemos permitido creer? El nombre Anunnaki proviene de los símbolos grabados en los registros sumerios, cuyas líneas narran las hazañas de deidades que dieron forma al mundo y vigilaron la tierra. En la saga babilónica de Atrahasis, los más altos de estos dioses dictan el destino de todos, mientras que sus parientes menores, los Igigi, doblan el lomo ante un trabajo incesante. Aparecen también en el himno de la creación del Enuma Elish y en el ciclo heroico más antiguo que conocemos, la epopeya de Gilgamesh. Los encontramos de nuevo en el descenso de Ishtar al inframundo en la lista de reyes sumerios y diseminados a lo largo de inscripciones que han sobrevivido durante miles de años. Apuntaban estos escritos a los Anunnaki como viajeros de reinos lejanos. Podría haber hilos que conecten a estos dioses de Mesopotamia con los seres divinos de otros pueblos antiguos. Existe la posibilidad de que la propia arqueología revele algún día que tales visitantes caminaron por la Tierra, o no eran más que símbolos de fuerzas cósmicas, como insiste la historia ortodoxa. Son ideas que muchos calificarían de especulativas, incluso peligrosas, pues se apartan del registro oficial. Lo que sigue es un viaje a través de posibilidades, no una exigencia de fe, sino una invitación a reflexionar. La decisión de qué aceptar y qué descartar recae únicamente en ti. La antigua lengua sumeria guarda la clave de su nombre. Anuna, la progenie de An, el dios del cielo que gobernaba los cielos, padre de todos los seres divinos. Y aquí la palabra para tierra, un linaje que une lo celestial con lo terrenal. En las interpretaciones de Zecharia Sitchin, un lector moderno de estas antiguas tablillas, los Anunnaki procedían de un mundo aparte, un planeta errante al que los sumerios llamaban Nibiru. Allí, la atmósfera estaba fallando. Una catástrofe lenta erosionaba el velo que protegía su hogar, y el remedio que buscaban no se hallaba en ningún ingenio propio. Necesitaban una sustancia para sanar el cielo. El oro reducido a un polvo fino y suspendido en las alturas podría dispersar el resplandor del sol y retener el calor. Con la supervivencia en juego, enviaron expediciones hacia el exterior. Sus naves, forjadas con una tecnología más allá de nuestra comprensión actual, podían cruzar el vasto abismo entre estrellas y mundos. Cuando llegaron a la Tierra, no fue una llegada silenciosa. Su descenso sacudió las tierras de Mesopotamia, un lugar destinado a convertirse en la cuna de la civilización. Y pisaron un planeta poblado por homínidos primitivos mucho antes de la era del Homo sapiens. Sitchin situó este primer desembarco hace más de 400.000 años, cuando seres como el Homo erectus vagaban por la Tierra. En el relato de Atrahasis, los primeros trabajos en la tierra no recayeron sobre los humanos, sino sobre los Igigi, esos dioses menores, sometidos a la voluntad de sus mayores. Cavaban la tierra y luchaban contra el suelo, y el trabajo era incesante. El esfuerzo era excesivo, la carga insoportable, nos dicen los versos. Con el tiempo, los Igigi tuvieron suficiente. Rompieron sus herramientas, abandonaron sus tareas y se plantaron ante la casa de Enlil, el principal de los Anunnaki en la tierra, exigiendo alivio. Ante la revuelta, los Anunnaki buscaron otra solución, un nuevo trabajador que cargara con el peso. Ese sería la humanidad. En la versión mesopotámica moldearon a los primeros humanos con arcilla mezclada con la sangre de un dios sacrificado, transmitiendo así una chispa de lo divino. Los humanos trabajarían para que los dioses pudieran descansar. Sitchin propuso otra lectura, que la arcilla de los mitos era una metáfora de la carne y la sangre una metáfora del ADN.
Imaginó a los Anunnaki eligiendo un primate terrestre, quizás el Homo erectus, y alterando su código genético. Mediante un diseño deliberado, produjeron un ser de mente más aguda y manos más hábiles, capaz de organizar, planificar y construir. Al primero de ellos se le llamó Adamu. El nombre evoca el hebreo Adama, la tierra, haciendo eco de la historia del Génesis en la que Adán fue moldeado del polvo. Pero en esta visión, el Edén no era un jardín plantado para el deleite, sino un puesto avanzado, quizás un laboratorio en la región que los sumerios llamaban Edín. Aquí los primeros humanos no nacieron de la evolución natural, sino de una ingeniería deliberada. En estos relatos, Enki, señor de la sabiduría y las aguas, era el protector de la humanidad, ansioso por conceder conocimiento, mientras que su hermano Enlil temía lo que una raza instruida y empoderada podría llegar a ser. Una vez que los humanos se multiplicaron, asumieron las tareas de cavar, transportar y cultivar la tierra. Los Igigi quedaron liberados y los Anunnaki pasaron a ocupar roles de mando y supervisión. La sociedad de los Anunnaki estaba estrictamente ordenada. En la cúspide se hallaba un soberano An, cuya palabra decidía tanto las leyes de su pueblo como el destino de sus proyectos. Bajo él, sus hijos y parientes ostentaban dominios de autoridad, enfrentándose con frecuencia en ambiciones rivales. La rivalidad entre Enki y Enlil marcó gran parte de la historia humana. Más allá de la minería, los Anunnaki trajeron las artes de la medición, el estudio de los astros, la construcción y el cultivo. Sus esperanzas de vida se extendían mucho más allá de la nuestra. Sus dispositivos superaban con creces nuestras herramientas, y así, el recuerdo de ellos persistió en templos, estatuas y en las salas talladas, y los grandes ojos de las figuras que hoy llamamos dioses. En los relatos estos seres son retratados como figuras imponentes, mucho más altas que cualquier mortal, quizás de 3 a 5 metros de estatura. Su sola altura los distinguía una señal inconfundible de su origen sobrenatural. Aunque de forma humana, portaban rasgos que insinuaban un linaje completamente diferente. En las tallas, sus alas podían interpretarse como señales de divinidad, pero quizás eran dispositivos que les permitían desplazarse velozmente entre reinos, o incluso entre mundos. Poderes como la levitación, la telepatía y el control del tiempo que los mitos les atribuyen podrían haber sido hazañas tecnológicas, interpretadas como magia. Durante muchos miles de años, los Anunnaki permanecieron guiando y gobernando. Sin embargo, incluso para los dioses, el tiempo trae cambios. Los problemas en Nibiru, según se dice, comenzaron a remitir y la desesperada necesidad del oro terrestre fue disminuyendo. Las rivalidades entre sus líderes se ahondaron hasta convertirse en fracturas y su propósito otrora unido comenzó a desvanecerse. Gradualmente sus naves volvieron a surcar los cielos y cada vez menos de los suyos fueron vistos caminando entre los hombres. Las maravillas que dejaron atrás se fueron haciendo escasas y su conocimiento se fue diluyendo en parábolas y relatos sagrados. Mucho después de que los pasos de los grandes dioses se borraran del polvo de la tierra, su sombra pareció permanecer no en carne, sino en piedra. A lo largo de los continentes, monumentos colosales se alzan como si desafiaran al tiempo mismo, sus orígenes envueltos en el crepúsculo entre la historia y la leyenda. La arqueología convencional los considera obras de manos humanas antiguas, fruto del ingenio y la perseverancia. Pero, en el ámbito especulativo de la hipótesis Anunnaki, estas estructuras son las silenciosas huellas de una civilización que no es de este mundo. En Mesopotamia, los primeros zigurats se alzaron como montañas en las llanuras con escalones en terrazas que trepaban hacia los cielos. No eran meros templos, sino que según algunos funcionaban como plataformas para el descenso de los dioses. El gran zigurat de Ur, dedicado al dios lunar Nana, es considerado por algunos teóricos como una baliza de aterrizaje. Sus terrazas escalonadas podrían estar alineadas con marcadores estelares que guiaban naves aéreas llegadas más allá del cielo. La precisión con la que sus ejes coinciden con ciertos puntos celestes alimenta la idea de que estos diseños eran algo más que meramente ceremoniales. Las inscripciones hablan del zigurat como un vínculo entre el cielo y la tierra, una frase fácilmente interpretable como metáfora poética, pero igualmente capaz de implicar un conducto literal para la llegada de seres celestiales. Pero Mesopotamia no es el único escenario en el que supuestamente trabajaron estos visitantes. Muy al oeste, en las arenas de Egipto, las pirámides se alzan con la desafianza de la eternidad. La historia convencional atribuye su construcción al ingenio del imperio antiguo, pero las interpretaciones alternativas ven la mano de los Anunnaki, o al menos su guía en su creación.
La Gran Pirámide de Giza, con su asombrosa alineación con el norte geográfico, la simetría casi perfecta de sus lados y la masa de millones de bloques de piedra cortados con precisión, desafía toda explicación sencilla, basada en herramientas primitivas. En el marco Anunnaki, estas no eran tumbas sino máquinas quizás en resonancia con la energía del planeta. Quizás sirviendo como balizas, quizás algo mucho más complejo, nodos de una red global. En su ausencia, las leyendas de sus hazañas se asentaron en la memoria de los templos y en los cantos de los escribas. Pero partir no significó renunciar a toda autoridad. Según la lectura de Sitchin de los registros sumerios, depositaron el gobierno de la humanidad en manos mortales, pero no sin condiciones. Eligieron a gobernantes para actuar como su voz, su voluntad hecha carne. La realeza, como dicen los textos, descendió del cielo. Estos gobernantes elegidos debían mantener el orden, hacer cumplir los decretos divinos y preservar el vínculo entre el pueblo y los dioses. De algunos reyes se susurraba que llevaban la sangre de los propios Anunnaki, nacidos de uniones entre humanos y dioses. La idea del linaje divino perduró no solo en Sumer, sino a lo largo de las edades y los continentes, donde los gobernantes eran tratados como semidioses vivientes. La lista de reyes sumerios, grabada en arcilla con los trazos cuidadosos del cuneiforme, habla de reinados que se extienden más allá de toda creencia, reyes que gobernaron durante miles y miles de años. Antes del gran diluvio, el primer rey que se menciona es Al-Ulim, cuyo reinado abarca casi 30 milenios. Tras él llegaron al Algar y luego en Menluanna, cada uno gobernando durante periodos de tiempo que empequeñecen la vida de naciones enteras. Para algunos, estos números imposibles señalan a estas figuras como los propios Anunnaki o como híbridos cuyos ciclos de vida reflejaban los ciclos de un mundo lejano. La teoría sostiene que un planeta con una órbita más lenta como Nibiru podría conceder a sus nativos una longevidad inimaginable para la vida nacida en la Tierra. Durante muchas generaciones, tras la creación de la humanidad, el orden establecido por los Anunnaki se mantuvo firme. Los Igigi habían sido liberados de sus labores, la nueva raza humana labraba los campos, excavaba la tierra y servía a sus dioses según lo previsto. Desde los siguras de Mesopotamia hasta los puestos avanzados en tierras lejanas, la voluntad de los Anunnaki se cumplía. Y sin embargo, dentro de esta aparente estabilidad, comenzó a agitarse una corriente sutil que crecería hasta convertirse en tormenta. Entre los Anunnaki y sus parientes celestiales, había quienes tenían asignada la tarea de supervisar los asentamientos humanos, de asegurar el flujo de recursos y la obediencia. Caminaban entre los mortales y les enseñaban los métodos de la agricultura, la arquitectura y el gobierno. Y al hacerlo, vieron algo inesperado en los seres que habían ayudado a moldear belleza, vitalidad e inocencia como nada que existiera en su mundo de origen. Con el tiempo, el deseo venció a la disciplina. Algunos de los Anunnaki comenzaron a tomar mujeres mortales como compañeras. No era solo atracción física, era fascinación. Para ellos, esas mujeres eran como arte viviente, frágiles, pero llenas de vida, efímeras pero vibrantes, de una manera que los longevos Anunnaki apenas podían comprender. Estaba prohibido por el Alto Consejo, pues tales uniones borraban las líneas cuidadosamente trazadas entre lo divino y lo mortal. Pero lo prohibido suele despertar la persecución más intensa. El libro de Enoch, conservado en las sombras de épocas posteriores, llama estos transgresores los vigilantes, aquellos enviados a velar por la humanidad, que en cambio se entregaron a las pasiones de la carne. Su líder en el relato de Enoch se llamaba Shemyasa, y con él había otros 200. Juraron juntos vinculándose en su rebelión, pues cada uno temía actuar solo. Estas uniones engendraron hijos que no se parecían a ninguno de sus progenitores. Las tradiciones sumerias los llaman semidioses o hombres poderosos, mientras que las escrituras hebreas los llaman nefilim, una palabra que algunos traducen como los caídos. Eran de enorme estatura y se alzaban por encima de los mortales. Su fuerza y velocidad superaban las de cualquier guerrero humano. Podían empuñar armas que ningún hombre podría levantar, mover piedras que habrían requerido cientos de manos. Y en sus primeros años fueron admirados, incluso venerados por los humanos que los veían como protectores. Pero el libro de Enoch pinta un cuadro más sombrío. Cuenta cómo estos gigantes pronto se volvieron contra el mismo pueblo que los reverenciaba. Sus apetitos no tenían límites por comida, riqueza, poder y carne.
devoraron el fruto del trabajo de la humanidad hasta que no quedó nada, y cuando la tierra no pudo sustentarlos, recurrieron a la matanza. Comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces. Escribe Enoc describiendo actos que corrompieron incluso el orden natural. La sangre tiñó la tierra y los clamores de los oprimidos llegaron hasta los cielos. Los propios vigilantes agravaron la ruina enseñando artes prohibidas. Revelaron los secretos de la metalurgia forjando armas de guerra. Enseñaron encantamientos y preparados de raíces el uso de cosméticos y adornos para avivar el deseo, la lectura de presagios y los movimientos de los astros con fines ajenos a la sabiduría. El conocimiento que había estado reservado únicamente a los dioses fluyó libremente entre los mortales y el equilibrio del experimento se estaba resquebrajando. En la visión mesopotámica la misma decadencia se estaba desarrollando. El Alto Consejo de los Anunnaki, liderado por Enlil, vio cómo la raza híbrida de los Nefilim se expandía sin control. Eran demasiado fuertes para ser controlados por humanos ordinarios y demasiado obstinados para someterse al gobierno divino. Sus guerras devastaban regiones, su dominio traía crueldad y su arrogancia desafiaba la autoridad de sus creadores. Aún más inquietante era el hecho de que sus números crecían rápidamente. Los hijos de los Nefilim eran a su vez poderosos y en algunas regiones comenzaron a dominar poblaciones humanas enteras, estableciendo dinastías que no se inclinaban ante nadie, ni siquiera ante los dioses. Llegaban informes de todas partes, asentamientos humanos saqueados por deporte, lugares sagrados profanados, alianzas rotas y en algunos casos los Nefilim volviéndose contra los propios Anunnaki, declarándose los legítimos señores de la tierra. El experimento humano concebido para crear trabajadores obedientes y custodios de la tierra se había convertido en un caldo de cultivo para la rebelión. La paciencia de Enlil se agotó. En la sala del consejo las voces chocaron. Enki argumentó que la humanidad e incluso los Nefilim aún podía ser guiada, que su fuerza podía aprovecharse en lugar de destruirse. Pero la suya era una opinión minoritaria. La mayoría solo veía un mundo que se descontrolaba, el diseño original sepultado bajo oleadas de corrupción y derramamiento de sangre. El libro de Enoc describe una escena de juicio en los reinos celestiales. Los arcángeles fueron enviados a encadenar a los líderes de los vigilantes y a destruir a su prole híbrida. Ya no contemplarán más la luz del sol. Serán arrojados a las tinieblas hasta el ajuste de cuentas final. En la interpretación mesopotámica, esta destrucción de los Nefilim no debía lograrse solo mediante batallas, sino mediante una purificación tan completa que nada de su mundo quedara en pie. El agua, el elemento de la vida, se convertiría en el instrumento de la muerte. Un diluvio recorrería la tierra cubriendo montañas, borrando ciudades y eliminando los linajes híbridos de la faz de la tierra. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Enki, el benefactor de los hombres, susurró la advertencia a un único humano, Siusudra. Instruido para construir una gran embarcación, reunió a su familia y a las criaturas vivientes y aguardó la tormenta. Las aguas llegaron engullendo ciudades y campos enfurecidas durante días. Incluso los dioses que observaban desde lo alto, se dice que quedaron sobrecogidos de terror ante la violencia de la tormenta que ellos mismos habían desencadenado. Cuando las aguas se retiraron, Siusudra soltó aves para buscar tierra firme. Primero una paloma, luego una golondrina. Ambas regresaron y finalmente un cuervo que no volvió señal de que la tierra era de nuevo habitable. Esta historia encuentra su eco en el relato babilónico de Utnapishtim, quien cuenta a Gilgamesh su supervivencia al diluvio, y en el relato hebreo de Noé, quien también es advertido, quien también suelta un cuervo y una paloma. Los paralelismos son numerosos: un hombre elegido, una advertencia divina, una embarcación, la preservación de la vida, la liberación de las aves y una alianza tras el diluvio. En el relato de Sitchin, la destrucción de los Anunnaki no fue total. Eligieron reconstruir con lo que quedaba, pero con cambios. La esperanza de vida de la humanidad fue acortada y sus capacidades disminuidas para que nunca más el hombre pudiera rivalizar con sus creadores. Las largas eras de los reyes llegaron a su fin, reemplazadas por reinados medidos en siglos y luego en décadas. La gloria antigua retrocedió, pero el recuerdo del diluvio pervivió en cada rincón del mundo. El diluvio había llegado y pasado sus aguas retrocediendo como un recuerdo demasiado pesado para soportar.
El mundo que emergió no era el mismo que el anterior. Las ciudades de los Nefilim yacían ahogadas bajo el limo y la piedra sus grandes salones convertidos ahora en morada de peces. Los clamores de los vigilantes atados en los lugares más profundos se desvanecieron en silencio. La humanidad, otrora extendida por las tierras fértiles en innumerables multitudes, ahora se aferraba a la supervivencia en grupos dispersos, y las historias de lo que había sido pasaban solo en susurros alrededor de las hogueras. En el alto consejo de los Anunnaki no había triunfo. Enlil vio la tierra purificada de la rebelión, pero también despojada de su antigua gloria. Las minas yacían abandonadas, las redes del conocimiento destrozadas. La nueva humanidad descendiente de los supervivientes era más débil por designio. Sus años serían pocos, su fuerza disminuida, sus mentes confinadas dentro de límites que les impedirían volver a desafiar a sus creadores. La realeza otrora eterna se medía ahora en vidas mortales. Enki, aunque aliviado de que la vida hubiera perdurado, cargaba con el peso de lo que se había perdido. Había preservado a Ziusudra y a los suyos, no solo como un acto de compasión, sino como una semilla, una oportunidad de que algún día, en alguna época lejana, la humanidad pudiera alzarse de nuevo más sabia y más libre. Sin embargo, sabía el precio. El recuerdo de los Anunnaki se desvanecería, reemplazado por sombras y símbolos. Los supervivientes comenzaron a reconstruir, portaban fragmentos del mundo antiguo, historias de imponentes seres del cielo, de ciudades que tocaban las nubes del día, en que las aguas se alzaron más alto que las montañas. Estos relatos, retransmitidos a lo largo de generaciones, se convertirían en los mitos de muchos pueblos, los dioses de Sumer, los ángeles de los hebreos, las deidades de Egipto, los grandes señores de los Andes. Algunos de los Anunnaki permanecieron aunque ya no caminaban entre los hombres como gobernantes abiertos. Se convirtieron en los maestros ocultos, los portadores de la ley, los guardianes de los lugares sagrados. Otros partieron del todo sus naves, surcando una vez más los cielos, quizás para regresar a Nibiru, quizás para vagar aún más lejos. Los monumentos que habían dejado zigurats, pirámides, murallas, ciclópeas, círculos de piedra permanecieron como el último vínculo intacto entre la era de los dioses y la era de los hombres. Muchos serían reconstruidos alterados y reclamados por reyes posteriores, pero las piedras de los cimientos llevaban la marca de una mano más antigua y poderosa que la humana. Quizás algún día el vínculo entre el cielo y la tierra sea renovado y los descendientes del primer Adamo se encuentren cara a cara con sus creadores. Hasta entonces, los monumentos permanecen, los mitos hablan y la pregunta pervive en los espacios silenciosos entre la historia y la leyenda. Si te fascinan las civilizaciones prehistóricas que faltan en nuestros libros de historia, embárcate en un viaje extraordinario con nuestro ebook Prehistoric Megastructures. Este volumen de casi 500 páginas está repleto de imágenes y exploraciones en profundidad de algunas de las estructuras antiguas más asombrosas e inexplicadas jamás descubiertas, monumentos que fueron construidos claramente con una tecnología avanzada de un tiempo hace mucho olvidado. El ebook tiene un descuento por tiempo limitado, así que asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado y descubre los misterios que la historia oficial se niega a reconocer.